¿Cuál sientes tú, por tu experiencia también y por tus sesiones de coaching y tu formación, que son esas emociones que más nos visitan como padres a la hora de enfocar una crianza de los hijos, a la hora de tener hijos adolescentes? ¿Cuáles son esas, ¿no?, emociones que nos mueven, que nos perturban? Cuéntanos un poco. Va a depender un poquito de cómo te enfrentes tú a la crianza, pero 3 emociones que yo veo continuamente en mis coaches, que son padres en este caso, son, por un lado, la culpa, la ira en muchas ocasiones y el miedo. Y siempre les explico que las emociones son inteligentes. Entonces tenemos que ver realmente qué hay detrás de cada una de ellas. Pues la culpa, estás rompiendo un código ético. Entonces pregunto, ¿qué código ético estás rompiendo tú? ¿Ese código ético es tuyo o es de tus padres? Que esto es muy interesante. Y a partir de ahí es cuando puedes ir de atrás del pensamiento y modificarlo y de alguna forma la emoción transitarla. El miedo muchas veces aparece porque, bueno, siempre aparece porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza de que no lo estés haciendo bien con tu hijo en este momento? ¿Es tan grande esta amenaza? O la ira muchas veces nos sacude porque hay alguien que ha traspasado tus límites. ¿Realmente tu hijo está traspasando tus límites en este caso? ¿Cuáles son esos límites? ¿Los de tu autoridad o autoritarismo? Entonces, cuando trabajas bien las emociones, estas emociones que nos visitan con mucha frecuencia, realmente puedes llegar a mejorar tu estilo de crianza. Totalmente de acuerdo, Mar. Qué chulo esto que dices. Son emociones básicas, son emociones que todos experimentamos. Quizás yo te tiraría un poquito del hilo, ¿no? La culpa es algo que yo también veo en muchos padres. Hay padres que se sienten culpables de ser sobreprotectores, hay padres que se sienten culpables de no estar todo el tiempo que les gustaría con sus hijos, pero sí es cierto que al final es la culpa lo que llevan encima, ¿no? Una pequeña estrategia para llevar eso con una mayor tranquilidad, que no pese tanto en nuestro día a día, ¿no? Lo que te decía antes es hacer un poco la pregunta de cuál es el código ético que estás rompiendo ahora mismo de la crianza. Pues imagínate, tengo culpa porque no estoy suficientemente con mis hijos. Vale, ¿por qué no estás pudiendo estar más tiempo con tus hijos? Hazte esa pregunta. ¿Porque trabajas demasiado y eso va en contra de tus valores? Porque realmente es que no llegamos a fin de mes y esto lo tenemos que hacer. ¿Es culpa lo que tienes que cargar? Y luego hay que mirarse, creo que muchas veces, con ojos de autocompasión. O sea, tú eso mismo se lo dirías a otra persona que está en tu misma situación. Aléjate por un momento, sal un momento de la situación tuya propia y enfócalo de repente a otro lugar. Esa misma situación, ¿qué consejo le darías a ese amigo? ¿Realmente sería culpa lo que tienes que cargar? Y si es así, ¿qué puedes hacer distinto? Porque evidentemente podemos hacer las cosas distintas. Parece que a veces sentimos una emoción y no podemos hacer nada al respecto. No, es que tenemos muchísimo margen de acción y de ahí está el crecimiento personal, ya solamente como personas y evidentemente como padres. Sí, totalmente de acuerdo. Mar, ¿y la ira? ¿Qué hacemos con la ira? Porque yo como padre la he experimentado y te aseguro que cuando la experimentas lo que luego se siente es demoledor. Porque no entiendes ni siquiera qué haces volcando tu propia ira sobre tu hijo o tu hija, que es lo que más amas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Has dicho una palabra muy interesante, volcando. Claro, vamos un poquito para atrás. La ira es una emoción que tiene una parte bastante mental, que es que hay alguien que ha sobrepasado unos límites, como te decía antes. Bien, una persona ha sobrepasado tus límites y hay una reacción neuroquímica en tu cuerpo, adrenalina, noradrenalina, que necesita, de alguna forma, ser canalizada. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que hemos visto en nuestro modelo quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, hemos visto que se enfadaban y el comportamiento no era el adecuado. Y es ahí donde tú sientes la culpa del enfado, de cómo me he podido comportar así. No, sentir ira es maravilloso porque estás de alguna forma marcando unos límites a alguien que los ha sobrepasado. Pero cuidado con la segunda parte, que es lo que hacemos con esa ira. Tú puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con lo que sientes. Entonces, si sabes que lo que tienes es adrenalina y noradrenalina, haz algo para canalizarla. Deporte, bailar, yo me meto en el coche, pongo la música a tope y de alguna forma despejo todo esto.
Y después es cuando es el momento de actuar. Pero hay que separar muy bien la parte de sentir culpa y actuar desde la culpa. Desde la ira. O sea, sentir la ira y actuar desde la ira. Y es ahí donde tenemos un margen de acción. Es cierto. Más que reaccionar es elegir una respuesta adecuada. Exacto. Al final es de lo que se trata. Mar, por último, porque también lo has mencionado y estoy seguro que todos los padres y madres que nos escuchan lo han experimentado. El miedo. ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Qué estrategia le podemos dar a los padres cuando sientan miedo? Miedo de si lo voy a hacer bien, miedo de si estaré en lo correcto, miedo de me están diciendo una cosa y siento otra. ¿Qué estrategia, qué pequeña recomendación, no me gusta la palabra consejo, podemos lanzarles? Siempre hemos considerado que el miedo es un cretino que está en nuestra casa, que viene a decirnos lo mal que hacemos las cosas. Y el miedo es un grandísimo aliado. O sea, es el que de alguna forma nos está protegiendo de amenazas. Imagínate, o sea, es una grandísima emoción. Entonces, querer quitar el miedo es convertirte en un niño, ¿sabes? ¿Cómo era aquella película, el niño que va por encima de... Se me ha escapado el bebé? ¿Cómo era esta peli? Que de repente había un niño que se subía a un tejado y ese niño no tenía miedo de lo que iba a pasar. Ay, no me acuerdo del título. No la recuerdo. El caso es, ese niño no tenía miedo. Menos mal que nosotros tenemos miedo porque hay muchas cosas que al tener miedo nos salvan. Entonces, el tema es lavarle la cara. El miedo nos va a acompañar toda la vida porque está aquí para protegernos. Entonces, pero si tú lo ves como a un personaje que te lo pones delante, tienes un problema enorme. Vamos a maternar el miedo. Vale, estás aquí, me quieres proteger. Lo que no voy a hacer es darte demasiada voz. Entonces, como todas las emociones, las transito primero corporalmente y después las paso a la cabeza. Y hay un paso muy importante con el miedo, es decir, vale, tengo esta amenaza, voy a pensar, ¿tengo herramientas para superar esta amenaza? ¿Cuáles son las herramientas? En otras circunstancias, ¿qué me ha salvado de esta situación en la que estoy? Y es ahí donde tenemos que poner foco, no tanto en la presencia del miedo. Déjalo, el miedo está en casa. Sí, ese miedo que comentas está muy hilado y lo tenía también un poquito enfocado a ese mensaje que muchas veces tenemos los padres que suena a chantaje, ¿no? Por ejemplo, de si no lo haces me vas a decepcionar. Oye, ¿cómo podemos darnos cuenta de este...? Porque también casi seguro nace del miedo, ¿no? Ahora nos vas a explicar tú. ¿Cómo darnos cuenta y qué podemos decir y hacer como alternativa, ¿no? Creo que el paso, más que en la crianza, está en uno mismo, en el concepto que tenemos de paternidad y maternidad. Los hijos no han venido a hacernos felices. O sea, este rollo de si haces esto me vas a decepcionar, si te comportas de esta forma es que no me quieres porque me estás haciendo sufrir. Un momento. O sea, los hijos, Dios nos los manda para que los criemos, los saquemos adelante, estupendo. Pero no han venido para hacernos felices. Te haces tu cargo de tu propia felicidad. Porque si no, lo que tenemos son un montón de chavales con una mochila de si mamá tiene depresión, parece que va a ser mi culpa. Si papá se ha enfadado esta mañana, no, si papá se ha enfadado esta mañana es porque quizás no ha conseguido regularse él mismo. Pero tú no eres el que de alguna forma genera todas esas emociones. Somos cada uno de nosotros los responsables de nuestras propias emociones. Entonces, utilizar el chantaje es un camino muy corto para llegar a nuestros hijos. Al principio funcionará. En cuanto llegue la adolescencia, se te ha acabado el chollo. Te lo voy a volver a preguntar para que lo vuelvas a decir. ¿Los niños han venido y nuestros hijos han venido a hacernos felices? Evidentemente no. Gracias.